Descubre el libro de Isaías. Una revelación divina que transforma la fe y cumple el plan de Dios en el tercer año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en un tiempo lleno de decadencia moral y espiritual, un joven llamado Isaías, hijo de Amós, ansía ser una luz en la oscuridad que rodea a su pueblo. En una nación donde el pecado se apodera de los corazones y la opresión se siente en cada rincón, el joven se siente agobiado por el peso de su legado familiar. Como hijo de un sacerdote, la expectativa de seguir los pasos de su padre lo abruma, mientras sus anhelos de encontrar su propio destino claman al cielo. Decide visitar el templo, ese sagrado lugar donde sus antepasados ofrecieron sacrificios y alabanzas al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Durante una ceremonia solemne, el aire se torna espeso con el aroma del incienso, y el murmullo del pueblo reverberante llena el corazón de Isaías de esperanza. De repente, la gloria del Señor reside en el lugar, un brillo resplandeciente inunda cada rincón, y los serafines cantan a voz en cuello: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, haciendo que los muros tiemblen. Aterrorizado, Isaías siente la debilidad de su humanidad y grita: ¡ay de mí, que soy muerto!, al darse cuenta de la pureza divina en contraste con su pecaminosidad. Sin embargo, un ser celestial toma un carbón encendido del altar y toca sus labios, purificándolo con la gracia de Dios. He aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu iniquidad, le dice, enviándolo a una misión que cambiará el rumbo de su vida y de la historia de Judá. Isaías sabe que deberá advertir al pueblo de su infidelidad, y la presión del temor a las represalias lo atrapa. Diga a este pueblo: oíd bien, mas no entendáis, se le instruye. En su corazón, siente el ardor de la verdad que debe expresar, pero su mente se debate entre el valor y el temor. Con cada palabra que se le ordena pronunciar, el peso del sufrimiento y la corrupción del pueblo se siente aún más real. Los líderes, cegados por su ambición, se niegan a escuchar la voz del Señor que llama a la confianza y la fe. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Isaías, con su corazón quebrantado, clama al pueblo que regrese a Dios, mostrando los caminos de redención que aún existen, recordando que el Señor llevará sobre él el pecado de todos nosotros. Ve cómo la oposición se levanta con fuerza, pero también nota un destello de esperanza en los corazones atribulados. A pesar de la incertidumbre que enfrenta, el joven profeta se aferra a las visiones prometedoras del futuro, donde la redención de sus hermanos está ligada a la llegada de un Mesías. Mientras el futuro se torna cada vez más oscuro y tenso, Isaías se vuelve un eco de la fe en su pueblo. La pregunta que permanecerá latente es: ¿podrán los corazones endurecidos escuchar la advertencia divina, o serán consumidos por la desolación que su propia infidelidad ha traído? La historia de Isaías acaba de comenzar, y con los ecos de advertencias en su mente, cada día se siente más cerca de una revelación que transformará al pueblo de Dios. En medio de la creciente oscuridad que envolvía a Judá, Isaías, ya consciente de su misión, se sumergía en la angustia de su pueblo. Mientras caminaba por las calles de Jerusalén, veía la desolación en los rostros de la gente, y escuchaba sus murmullos de desesperanza. La idolatría estaba arraigada en cada rincón, el oro y la plata eran más valorados que la voz del Dios Altísimo. Una mañana, mientras meditaba en el templo, Isaías sintió que el Espíritu del Señor lo visitaba de nuevo. Una profunda convicción inundó su ser al recordar las palabras de Dios: ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? En su corazón brotó una respuesta: heme aquí, envíame a mí. Su voz, aunque temblorosa, resonó en el silencio del recinto sagrado. Días pasaron, y las visiones de juicio y gracia comenzaron a sobrecargar su mente.
Una noche, mientras las estrellas brillaban en el desierto, Isaías tuvo un sueño. Se encontraba ante un gran río, cuyas aguas se desbordaban, trayendo consigo juicios, y a la orilla se erguía el ciudadano de la gloria, con los brazos extendidos. Su voz resonó en el viento como un eco de esperanza: aunque el pueblo se endurezca, un remanente permanecerá, y a través de ti, será guiado hacia la redención. Preparándose para la tarea que el Señor le había encomendado, Isaías salió con fervor a predicar. Escuchad, oh cielos, y oíd, oh tierra, clamaba. El Señor ha hablado, criada de iniquidades y opresión. Convertíos a Él, porque aún hay esperanza en la angustia. La mayoría, sin embargo, volvía la espalda a su llamado, endurecidos por el miedo y el pecado, pero un pequeño grupo empezaba a reunirse, atraído por su entrega. Las reuniones clandestinas crecieron en fervor. Hombres y mujeres sedientos de verdad y esperanza venían a escuchar al profeta. Isaías compartía las promesas de Dios, como en Isaías 9:2, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. Las palabras que salían de su boca eran como agua viva que saciaba la sed de sus almas. Esa alborada de fe despertó el espíritu del remanente que comenzaba a recordar las promesas de salvación. El tiempo avanzaba, pero la oposición no se hacía esperar. Los líderes corruptos de Judá, atemorizados por el poder de su mensaje, comenzaron a conspirar contra él. Destruid al profeta, ordenaban con rencor. Sin embargo, Isaías, fortalecido por Dios, seguía adelante, consciente de que su voz podía ser la última advertencia para su pueblo. Mientras el calor del conflicto crecía, Isaías recibió una nueva revelación. El Señor le habló de un tiempo en que las espinas del desierto florecerían y su elección traerá la paz. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, escuchó, y esto le llenó de aliento, sabiendo que había un futuro glorioso por delante, pero la sombra de la inseguridad acechaba a cada paso, y como un remanente de fe, los que seguían a Isaías empezaron a preguntarse: ¿qué paso debemos tomar ante el avance del mal? ¿Vale la pena esperar en el Señor? La tensión en el aire se intensificaba, y cada mirada se tornaba hacia el profeta. Isaías comprendió que su vida estaba entrelazada con la misión de Dios, y la angustia por la verdad lo llevó a una profunda oración: Señor, revela tu voluntad a este pueblo. No permitas que sean consumidos por su ceguera. Mientras las olas del desafío se alzaban, él se vio preparando para la verdad que aún no comprendía por completo. Lo que vendría sería más que un mensaje, sería una transformación que impactaría eternamente a su pueblo. Consciente de que la revelación del Mesías se acercaba, Isaías anhelaba que sus corazones estuvieran listos para recibir al ungido, al príncipe de paz, y así, con cada promesa, cada advertencia y cada palabra de esperanza, el abismo entre el cielo y la tierra parecía cerrarse. El pueblo sería confrontado con un nuevo pacto, pero la pregunta eterna permanecería: ¿estarán listos para escuchar la voz de aquel que llegará a sanar y a salvar? La historia de Isaías había tomado un giro profundo y misterioso, como un rompecabezas divino que aguardaba ser completado en el tiempo de Dios. En las noches posteriores, el eco de las palabras de Isaías resonaba en su mente. La ansiedad crecía en el corazón del pueblo, y aunque algunos se unían a su llamado a la conversión, muchos se aferraban con fuerza a la desesperanza. En la oscuridad de la noche, Isaías se encontraba en su habitación, deberes del profeta pesando en sus hombros, cuando de repente una luz brillante llenó su espacio. Era como si la misma gloria de Dios se manifestara ante él. «Profeta mío», dijo una voz digna de reverencia. «Soy el Señor de los ejércitos. He escuchado el clamor de mi pueblo y he venido a impartir la verdad que transformará sus corazones. Ve y anúncialo». Isaías cayó de rodillas, sintiéndose pequeño ante la magnificencia del Altísimo. «¿Qué debo decir, Señor?», preguntó con voz temblorosa, consciente del peso de la tarea que le aguardaba. «Di a mi pueblo que la salvación está cerca. Que vendrá el día en que sus lágrimas serán enjugadas, y su lamento se convertirá en danza».
Proclama que el tiempo de mi favor ha llegado. De cierto, un gran rey se levantará, uno de la estirpe de David, que reinará en justicia y justicia. Prepara el camino para él. Isaías sintió que su corazón se encendía con fuego divino. La incertidumbre y la tristeza comenzaron a disiparse, reemplazadas por una profunda anhelo de esperanza y redención. Sin dudar, se lanzó a entrelazar las palabras que había recibido en una nueva exhortación a su pueblo, recordando las promesas de su Dios. Al amanecer, se dirigió de nuevo a las calles de Jerusalén. Atended, oh habitantes de Judá, clamó con voz elevada. Escuchad la buena nueva que traigo, porque un gran rey viene hacia nosotros. Regocijaos en el Señor, porque Él traerá salvación a los que estén dispuestos a volver a Él. Los murmullos de su mensaje comenzaron a adoptar una nueva tonalidad. Algunos corrieron hacia Isaías, conectando sus corazones con su fervor renovado, mientras otros despreciaban sus palabras, burlándose de él y llamándolo loco por su esperanza en un futuro improbable. Sin embargo, con cada avance, una luz se inflamaba en los corazones de aquellos que deseaban escuchar, pero mientras el arrebato y la esperanza crecían, los líderes de Judá planeaban en la sombra. La corrupción y la soberbia se extendían como una sombra sobre su nación, y en reuniones clandestinas discutían cómo acallar la voz del profeta que amenazaba su poder. No dejaré que mi voz sea silenciada, murmuró Isaías al darse cuenta de la magnitud del enfrentamiento que se avecinaba. Una noche, mientras buscaba consuelo en oración, el Espíritu del Señor descendió sobre él de nuevo. Isaías, susurró la voz divina. No temas, porque he reservado un remanente entre este pueblo. Observa, pues lo que hacer debe ser revelado a ti. En este remanente se encierra el plan de liberación que transformará a Judá. El profeta se quedó en silencio, su corazón latiendo con anticipación. Las palabras resonaban en su mente, revelando un propósito más grande del que él había imaginado. Mientras los vislumbres del futuro comenzaban a tomar forma, una pregunta emergió en su espíritu: ¿cuál será el destino del pueblo elegido de Dios en medio de esta grave oscuridad? Y así, con la incertidumbre de lo que vendría, Isaías se preparaba para una nueva confrontación, una que no solo desafiaría a los líderes corruptos, sino que también invitaría a su pueblo a la restauración mediante la fe. El tiempo de la revelación se acercaba, y el mensaje que estaba por venir del cielo sería un testimonio que resonaría a través de generaciones. Ciertamente, un nuevo pacto será establecido, y esta promesa será el camino hacia la redención. ¿Estará el pueblo listo para recibirla? Con el temor y la esperanza entrelazados, Isaías continuó proclamando, sus palabras un eco de lo que vendría en el futuro. El pueblo no sabía aún que su historia estaba a punto de cambiar, y que, en su inminente liberación, el cielo y la tierra se unirían en un grito de júbilo. La manifestación del amor de Dios se estaba acercando, y así la pregunta permanecía en el aire: ¿está tu corazón preparado para el milagro que viene? El día siguiente llegó con un aire de expectación palpable, y los habitantes de Jerusalén se aferraban a la palabra que Isaías había proclamado. En cada esquina, murmullos de esperanza se entrelazaban con ecos de incredulidad. Los corazones luchaban entre el deseo de creer y la pesada sombra de la duda que los había perseguido durante tanto tiempo. Isaías, sintiendo la urgencia del llamado en su corazón, caminó hacia el templo. Se detuvo en el umbral, contemplando la grandeza del lugar que había sido, en su esencia, un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. «Oh, Señor», clamó en su interior. «Que tus ojos vean el arrepentimiento de este pueblo, que tu mano los conduzca de vuelta a ti. Que no se cierren los cielos ante su clamor». Al entrar, se encontró con una multitud de rostros ansiosos, algunos reflejaban esperanza, mientras que otros llevaban la marca del escepticismo. Isaías respiró hondo, y sintió el aliento de Dios acariciar sus pensamientos. «Pueblo de Judá», comenzó con voz firme. «Así dice el Señor, el tiempo de su liberación ha llegado. He aquí, estoy haciendo una cosa nueva,
pronto brotará. ¿No la conocéis? A través del desierto abriré caminos, y ríos en la soledad. Isaías 43 horas y 19 minutos. Sus palabras se alzaron como una luz en medio de la neblina de confusión, fueron momentos de fervor y convicción, mientras describía el advenimiento del rey que restauraría a Israel. Y sucederá que en aquel día, continuó Isaías, él nacerá de una doncella, e incluirá en su reino a todos los pueblos, porque su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. A medida que Isaías hablaba, una chispa de fe comenzó a encenderse en los corazones de los oyentes. Algunos comenzaron a sollozar, otros levantaron las manos al cielo en rendición. Pero no todos estaban dispuestos a aceptar la obra de Dios. Entre la multitud, los líderes religiosos se miraban con desdén, su poder amenazado por el mensaje del profeta. Esa misma noche, en el oscuro secreto de sus reuniones clandestinas, los líderes debatían una estrategia para deshacerse de Isaías. Este hombre está congregando a la gente en torno a una esperanza vana, dijo uno con voz fría. Debemos silenciarlo antes que se convierta en un problemático líder entre el pueblo. La conspiración crecía, y el peligro acechaba cada vez más cerca. Sin embargo, mientras el suelo temblaba bajo los pasos los hombres malvados, Isaías se refugió en oración. La luz brillante del Señor se le volvió a manifestar. Isaías, dijo el Señor con ternura, el tiempo no es en vano, ya que yo estoy en medio de un remanente fiel. He aquí que abriré una puerta que nadie podrá cerrar, y haré brotar la vida en medio de la muerte. No temas, porque estoy contigo. El corazón de Isaías se llenó de fe, y sus pasos se reavivaron. Comprendía que no solo estaba proclamando un futuro prometido, sino que estaba en medio de una batalla espiritual. Aparte de la oposición, una visión clara de la esperanza le permitió mantener su llamado. De pronto, un niño que había escuchado a Isaías se acercó, sus ojos brillaban como estrellas. Profeta, dijo, ¿cómo sabemos que esto es verdad y no solo un cuento? Isaías contempló la inocencia del infante y en su mente resonó la promesa de Dios, una señal de gran gozo será dada. Esa noche, mientras el cielo estrellado cubría Jerusalén, Isaías comprendió que su papel no era solo como mensajero, sino como el guía hacia la verdad que siempre fue. Junto a su pueblo, debía estar listo no solo para recibir la palabra sino para comprenderla en la carne, cuando el rey finalmente viniera. Pronto, el lamento de la sombra se cambiará en canto de alegría. ¿Está tu alma preparada para lo que vendrá? Con cada latido de su corazón, comprendía que el tiempo del cumplimiento no estaba lejos. Un nuevo pacto estaba a la vista, y la gloria de Dios desplegaría un plan que resonaría por las edades. La revelación del futuro se acercaba, y en el aire vibraba la pregunta que todos debían responder: ¿estás preparado para la transformación que el Señor hará en medio de su pueblo? El tiempo de los prodigios se aproxima. El amanecer llegó con un tono de solemnidad, y las calles de Jerusalén se empezaban a llenar del clamor del pueblo que murmuraba sobre la palabra profética de Isaías. ¿Podría ser verdad lo que había dicho, que un rey nacería de una doncella? La esperanza brotaba entre los corazones temerosos, mientras que los líderes religiosos, en sus pláticas encubiertas, tejían un plan oscuro que amenazaba con silenciar al profeta Isaías. Consciente de que sus palabras habían comenzado a rebotar en los corazones de la multitud, sabía que su misión no hacía más que comenzar. Se levantó nuevamente, decidido a hablar con más fervor. El espíritu de profecía lo envolvía como un manto, y su voz resonó en el templo con una autoridad que provenía de lo alto: escuchad, pueblo. El Señor ha prometido que levantará un estandarte entre las naciones. Verán su gloria, y todas las cosas viejas pasarán. Isaías 11:10. Un susurro pasó por la multitud, y muchos levantaron los ojos al cielo, creyendo que el tiempo de su liberación no estaba tan lejos. Detrás de cada sombra, continuó Isaías, Dios prepara una luz. Esta es la hora de volver.
No temáis a la opresión que se cierne, porque el Señor los liberará de las tinieblas y traerá salvación mediante su siervo. Isaías 42, 6. Mientras hablaba, algo inusual ocurrió. El aire se tornó denso, y algunos notaron que en el fondo del templo una luz sutil comenzaba a brillar. Fue un fenómeno que dejó a los presentes atónitos. ¿Qué es esto?, murmuró una anciana entre la multitud. ¿Es una señal del Altísimo? Los líderes, sintiéndose amenazados por aquellos momentos de asombro, se acercaron al profeta, y el eco de su desacuerdo resonó. ¿Por qué alientas a esta gente con rumores y cuentos? No pueden depender de sueños y visiones, dijo uno, con voz cortante como una espada. El único camino seguro es el nuestro. Pero Isaías, con una firmeza que emanaba de la verdad, respondió: las visiones de Dios nunca son cuentos vacíos. Cada palabra que sale de su boca se cumple, pues no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero. Isaías 55 horas y 11 minutos. Su voz se elevó aún más mientras clamaba: no os olvidéis de lo que ha prometido el Señor. Su mano no se ha acortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para no escuchar. La multitud, sintiendo la tensión, comenzó a alzarse en un coro de afirmaciones. Amén, gritaban los que sentían que el tiempo de Dios se acercaba. Amén a su palabra, respondían otros, con corazones llenos de fe. Isaías vio la chispa viva en los ojos de las generaciones jóvenes, y su espíritu fue reavivado. Mirad, estoy aquí para anunciar no solo un rey, sino un nuevo pacto, una luz que iluminará a las naciones. Isaías 49, 6, exclamó. Él traerá justicia, no solo para Judá, sino para todos los pueblos. Aquella revelación sacudía los cimientos del templo. Por un instante, el poder de la verdad pasó entre el profeta y el pueblo, y en ese momento de intensa conexión, la promesa de algo mayor se palpaba en el aire, una esperanza que traspasaba el tiempo. Pero en los corazones de algunos, comenzó a crecer la resistencia. Esto no puede ser permitido, murmuraron los líderes entre ellos, debemos actuar. Y mientras los planes oscuros se cocinaban en la sombra, el cielo vibró con una advertencia divina. Isaías, sintiendo la aproximación de la adversidad, elevó su mirada hacia el cielo estrellado una vez más. Un profundo anhelo brotó en su ser: Señor, revela tu gloria entre este pueblo. Que el cumplimiento de tu palabra no se demore. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un grito desafiante. Ven, Señor. Haz la obra que has prometido, resonó su clamor con fuerza. El eco de su fe regresó a Isaías con renud fervor, y en su corazón supo que la batalla espiritual había comenzado, y así, en el fulgor esperado de la esperanza y la incertidumbre de la oposición, un nuevo capítulo se estaba escribiendo. Pero el verdadero misterio aún no había sido revelado. ¿Qué significa esto?, preguntó en su interior, sintiendo que un plan divino se desplegaba más allá de lo que sus ojos podían ver. ¿Cuál será la señal que Dios enviará, y qué deberá suceder antes de la llegada del Rey que nuestra nación anhela? Mientras el sol comenzaba a descender sobre Jerusalén, un profundo silencio se posó sobre la comunidad, como si el propio cielo esperara la respuesta. Todo estaba por desvelarse, y el tiempo se acercaba al decurso del cumplimiento del mensaje de Isaías. ¿Estás listo para lo que está por venir? El viento soplaba suavemente, trayendo consigo la fragancia de la tierra húmeda, un recordatorio de que el ciclo de la creación seguía su curso en medio de la agitación del corazón humano. Los ecos de las palabras de Isaías seguían reverberando en el aire, como un canto persistente que se negaba a ser silenciado. La multitud, unida en fe, aguardaba ansiosamente la manifestación del propósito divino, mientras el cielo oscurecía con matices de oro y púrpura, como si el mismo Creador estuviera presenciando la escena. ¿Qué más debe ocurrir?, preguntaba un joven, girando su rostro hacia el anciano que le acompañaba. ¿No se ha anunciado ya el tiempo de nuestro rescate? Su voz, cargada de anhelo, resonaba con la esperanza que,
como fuego, ardía en muchos corazones. El anciano, con arrugas que contaban historias de sufrimiento y redención, miró al cielo con ojos de sabiduría. Los caminos del Señor son profundos y misteriosos, respondió. Él siempre obra en tiempos perfectos. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, Jeremías 29:11, dice el Señor. Prepárate, joven, porque lo que está por venir no se ha visto aún. Isaías, sintiendo la intensa expectación de la multitud, comenzó a relatar sus visiones. Escuchad, pueblo, el mensaje que me ha sido revelado: en un desierto, prepararéis camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Isaías 40:3. Las palabras fluyeron como un río, llevando esperanza a los corazones sedientos, y la luz en el fondo del templo parecía ganar fuerza. Sin embargo, los líderes religiosos se encontraban en un rincón, sus rostros oscuros reflejaban la confabulación que ya estaba en marcha. Este loco profeta ha llegado demasiado lejos, murmuró uno de ellos. Si la multitud lo sigue, perderemos el control sobre la gente. Debemos hacer algo antes de que sea tarde. Sus miradas se cruzaron, y un plan nefasto comenzó a formarse en sus corazones, un engranaje amargo que giraba lentamente hacia la opresión del mensaje de verdad. Pero, lejos de las sombras, las palabras de Isaías continuaban encendiendo el fervor entre el pueblo. En los caminos que andamos, seguía el profeta, habrá un nivelador, y las montañas se desvanecerán, y el valle será exaltado. Isaías 40:4. La multitud, con cada clamor ferviente, respondía, sintiendo en sus almas que el tiempo de su liberación estaba a la mano. Muchos comenzaron a danzar, alzando sus manos en adoración, mientras otros se arrodillaban, abrumados por la presencia divina que sentían inundando el lugar. ¿No veis?, clamó Isaías con voz potente. El Señor está acercándose, y el mundo será testigo de su gloria. Pronto, sus caminos serán hechos rectos. Isaías 40:4. En ese momento de fervor, Isaías vio visiones de lo que estaba por venir: un niño, una estrella, una señal que atravesaría las oscuridades de la historia. Mientras la multitud se sumía en un fervor de unidad y alabanza, un silencio brusco interrumpió la danza, un eco distante de pasos pesados se acercaba. Isaías dirigió su mirada hacia la entrada del templo, notando la sombra imponente de los líderes que se acercaban, renuentes y llenos de determinación. Sin embargo, algo más profundo se estaba cocinando en el corazón del profeta, una chispa que le decía que este era el momento decisivo, el inicio de un enfrentamiento cósmico entre el bien y el mal. ¡Ay de vosotros, líderes de este pueblo!, gritó Isaías, rompiendo el silencio. Estáis en contra del propósito de Dios y no podréis detener su plan. Él traerá justicia, y aquellos que se opongan a su luz conocerán la oscuridad. El aire se cargó con una tensión eléctrica, mientras cada oído en la cercanía escuchaba las palabras que resonaban en el templo, y entonces, como si el cielo mismo se preparara para abrirse, se oyó un retumbo. Era como el devenir de una tormenta, una señal de que algo grandioso estaba por suceder. ¿Qué vendrá ahora, Señor?, susurró Isaías. El palpitar de su corazón se alineaba con la esencia misma de Dios. La profecía seguía alzándose, y en el silencio que siguió al clamor, una última revelación surgió en su espíritu: pronto, el Mesías será conocido, y las naciones se postrarán ante él. Y así, el clamor de la incertidumbre se unió al de la esperanza, y el plan divino, sostenido por la fe del pueblo y la voz del profeta, esperaba su cumplimiento. La intriga crecía, y la promesa de un futuro glorioso se hacía cada vez más palpable. ¿Cuál será la respuesta del cielo ante la oscuridad que nos rodea?, se preguntó Isaías. La calma antes de la tempestad estaba aquí, y todos aguardaban lo que aún no había sido revelado. El murmullo de la multitud se calló, y un peso solemne descendió sobre el aire.
Isaías, con su corazón palpitando, se sintió empujado a hablar nuevamente, como un torrente de fuego que no podía contener. Escuchad, oh habitantes de Sión, dijo, porque el Señor ha trazado un camino, y las sendas de justicia serán establecidas. He aquí, el Señor vendrá con poder, Isaías 40 horas y 10 minutos. Las palabras eran como un eco de esperanza que atravesaba la atmósfera sombría. Cada uno en la asamblea sentía que su significado profundo resonaba en lo más hondo de su ser, un recordatorio de que aún en la oscuridad, la luz estaba cerca. Isaías continuó, Él pastoreará a su pueblo como un pastor que cuida de sus ovejas, y en sus brazos los llevará, Isaías 40 horas y 11 minutos. La revelación de la compasión divina comenzó a hacerse palpable entre la multitud, cuyas almas anhelantes se levantaron en respuesta, sin embargo, no todos los corazones eran receptivos. Los líderes religiosos, ahora más inquietos que antes, se alinearon en un círculo, murmurando entre ellos. Este hombre está alterando nuestra autoridad, dijo uno con voz grave. No podemos permitir que este mensaje de esperanza consiga seducir a la gente. Si el pueblo se levanta en fe, ¿qué quedará de nuestro control? Mientras discutían, el aire se cargaba con la esencia de la inminente confrontación. Cada palabra que Isaías pronunció provocaba un eco en el cielo, y el ambiente parecía mantenerse en un hilo, esperando la decisión de aquellos en poder sedicioso. Isaías, sintiendo la lucha en el aire, se dirigió a la multitud. Temed no, vosotros que deseáis conocer el camino de la verdad. El Señor pelea por nosotros y no permitirá que los viles triunfen sobre el justo. Levanta, oh Sión, tus ojos y mira, Isaías 60, 4. Las palabras del profeta vibraron en el templo, y un fervor renovado comenzó a florecer en los corazones desgastados. Las sombras de duda comenzaron a disiparse, y quienes cercaban al profeta se atrevieron a dar un paso hacia adelante. Algunos alzaron sus voces, clamando su fe. El Señor es nuestra luz y nuestra salvación. ¿A quién temeremos? Salmo 27, 1. La atmósfera, ahora cargada de energía, se convertía en un campo de batalla entre la luz y la oscuridad. Isaías percibió el cambio, y su voz creció en potencia. Pronto vendrá el día en que todas las naciones reconocerán al Santo de Israel, proclamó. Él será nuestra roca y nuestra salvación, y aquellos que se refugien en él hallarán paz en días de tribulación. Isaías 26, 3. La multitud comenzó a asentir en homenaje a las promesas divinas, sintiendo el poder de lo que estaba por venir. Mientras tanto, los líderes encontraron su determinación. Basta del espectáculo. Debemos actuar ahora, espetó uno de ellos, ahogando su miedo en la arrogancia. No permitiremos que este profeta disperse nuestras autoridades. Con un gesto de su mano, ordenaron a algunos guardias que se acercaran, buscando arrestar a Isaías. Un escarceo de temor recorrió a la multitud. Entonces, Isaías, sintiendo el peligro, alineó su mirada con la de los líderes. Estáis jugando con fuego, pues el decreto del Señor se cumpliría, y lo que está sellado en el cielo no podrá ser alterado. Mirad que estoy haciendo algo nuevo, Isaías 43 horas y 19 minutos, advirtió. El temblor del momento se intensificó, y un viento divino pareció soplar sobre el lugar. En medio de la confrontación, la multitud se unió como un solo cuerpo, dispuesta a defender la voz que resonaba con la verdad de Jehová. En ese momento sagrado, el profeta sintió que una nueva revelación emergía en su corazón, una chispa de esperanza ardiente y formidable. Pronto veréis la salvación del Señor, una manifestación de su gloria, y la promesa de un nuevo pacto que cambiará el destino de todo el pueblo. Debido a esta profecía vibrante, el aire pulsaba de anticipación. Pero, más allá de las sombras y las intrigas, una verdad resplandecía: Dios estaba en los detalles de su plan, y su palabra no volvería vacía. Mientras avanzaban hacia esta revelación mística, Isaías supo que había algo más grande en juego.
algo que cambiaría no solo su historia, sino la historia de toda la humanidad. Con fervor, aguardaron juntos, listos para experimentar el cumplimiento de lo prometido, aún sin conocer todavía la magnitud del milagro que estaba por acontecer. La tensión en el aire era palpable, como un respiro contenido ante la inminente revelación. Isaías, con la mirada fija en el horizonte, sintió que el Espíritu de Dios descendía sobre él, dándole el coraje para continuar. Prepárense, oh pueblo de Sión, porque han llegado días en que el Señor hará grandes maravillas. No temáis, porque yo estoy con vosotros, no desmayéis, porque yo soy vuestro Dios. Isaías 41 horas y 10 minutos. Las palabras surgieron de su pecho, llenas de autoridad y pasión, resonando con la promesa inquebrantable de la presencia divina. Los rostros del pueblo relucían con una mezcla de esperanza y asombro. A través de las arideces y el sufrimiento que habían enfrentado, los ecos de la promesa del profeta trazaban un camino hacia la redención. Sin embargo, los líderes religiosos intensificaron su inquietud. Él no puede ser permitido en este lugar, murmuraron unos a otros, sus voces eran un ruido sordo entre el clamor ferviente de los fieles. Si lo dejamos continuar, se desvanecerán nuestras tradiciones, nuestros rituales. Este pensamiento encendió en ellos aún mayor rabia y decisión. «Callad». «Silencio», gritó uno de los sacerdotes, como si su voz pudiera apagar las llamas del fervor en la multitud. Pero su grito se ahogó en el clamor del pueblo, que clamaba por libertad y esperanza. Isaías, movido por la inquietud de aquellos a su alrededor, levantó su mano, y un silencio, como un manto pesado, cubrió la multitud. «Oíd, oh vosotros que tenéis sed, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed». Isaías 55, 1. La invitación era radical, no solo a saciar la sed del cuerpo, sino a saciar el alma agitada. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comeréis el bien, y se deleitará vuestra alma con gordura. Isaías 55, 2. La promesa de abundancia atrajo a quienes deseaban más que simples rituales. Mientras hablaba, resonó en el templo una presencia palpable del Altísimo, causando temblor en los corazones. Pero la oposición no tardó en manifestarse. Una vez más, este hombre desafía nuestra autoridad. No podemos dejar que continúe, dijo otro de los líderes con voz firme. Las llamas del compromiso divino eran como un fuego que no podían controlar, y para extinguir el ardor en los corazones de la gente, decidieron tomar acciones drásticas. «Vayamos», gritó el sacerdote que había llamado a la quietud, llevando consigo a otros miembros del consejo hacia el profeta. Pero Isaías, con su mirada resuelta, supo que no estaba solo. La voz del Señor era como un trueno en medio de la tormenta. Así dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Isaías 55, 8. El eco de la soberanía de Dios atravesó el aire, y los líderes encontraron en sus corazones un motivo de duda. De repente, el horizonte pareció abrirse, revelando una visión magnífica. Las puertas del cielo se vislumbraban, y el profeta sintió dentro de él el llamado a proclamar lo que sería revelado. Pronto, oh Sión, conoceréis que hubo un cumplimiento mayor, un nuevo pacto que será establecido. Habrá un siervo que llevará las iniquidades de muchos, y a través de su sufrimiento, muchas almas encontrarán salvación. Isaías 53, 5. El tiempo pareció detenerse en aquel instante, y una expectativa divina llenó el templo. La multitud, ahora unida en fe, clamaba, sintiendo que la revelación se acercaba. Isaías, inspirado, sabía que había algo más profundo a punto de ser revelado. La historia no terminaría ahí. Pronto sucederá un cambio. Así como la lluvia desciende y la nieve del cielo, y no vuelve allá, sino que riega la tierra. Isaías 55 horas y 10 minutos, así también mi palabra podrá cambiarlo todo, proclamó, mientras el profeta hablaba.
El tiempo avanzaba hacia un destino soberano, sin que el pueblo imaginara aún la magnitud del plan de redención que estaba por desplegarse. Isaías, firme en su fe, vio no solo los días de juicio, sino el amanecer de una nueva era. Un susurro se levantó entre ellos. ¿Cuál será el futuro de nuestro pueblo? ¿Qué se depara en el horizonte? Así, rodeado de esperanza y resistencia, Isaías supo dentro de su ser que Dios estaba preparando algo más que una simple restauración. Un misterio se cernía sobre el lugar, el cielo mismo aguardaba el cumplimiento glorioso de la promesa divina que cambiaría para siempre el destino de toda la humanidad. El aire vibraba con electricidad, cargado de expectación. Isaías, sintiendo el peso de la gloria del Señor, levantó su voz una vez más, resonando por encima de los murmullos de la multitud que anhelaba la verdad. ¿Quién creerá a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Isaías 53, 1. Esa pregunta reverberó en los corazones de los presentes, despertando una sed insaciable por entender el propósito divino. Los sacerdotes, incómodos ante la certeza de su autoridad amenazada, comenzaban a retroceder. Isaías observó sus rostros, reflejo de indignación y temor. No os tomen el miedo, ni la amargura, porque en el corazón del Altísimo hay un camino a seguir. Porque así dice el Señor, los cielos son mis cielos, y la tierra es mi tierra. Salmo 115, 16. La voz del profeta cortaba la espesa atmósfera, como un rayo de luz atravesando la penumbra. Los que estaban más cerca comenzaron a moverse hacia él, como si la luz de su presencia les prometiera la libertad anhelada. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Frente a esa invitación, las sombras de la duda y el desánimo parecían disolverse. La multitud, cautivada por la esperanza de renovación, susurraba entre sí. ¿Podrá ser verdad? ¿Podremos dejar atrás nuestras aflicciones y nuestros yoques? Uno de los ancianos, conocido por su voz firme y serena, se adelantó un paso, entrelazando sus manos como quien se prepara para recibir una gracia. Profeta de Dios, ¿qué destello de luz es este que vemos en ti? ¿Hacia dónde nos guiarás en esta travesía? Isaías hizo una pausa, sintiendo el latido del corazón de la multitud. Más allá de lo que conocéis, hay un camino trazado por el Creador, un camino lleno de vida, un nuevo pacto que hará nuevas todas las cosas. No recordaré más la antigua relación, pues viene algo verdaderamente nuevo. En alusión a Jeremías 31 horas y 31 minutos, los corazones comenzaron a palpitar, una ola de anticipación recorrió el templo. Un silencio solemne se apoderó del lugar, cada oído atento a las palabras que pronto serían reveladas. Este siervo sufriente, a quien estáis esperando, cargará las iniquidades, y a través de su dolor, sanará a muchas almas. Isaías 53, 5. Las palabras, como una llamarada de esperanza, ardían en el pecho del pueblo. La promesa de un libertador resonaba como un eco celestial en sus almas cansadas. Y mientras hablaba, un temblor sutil comenzó a sacudir el suelo. La tierra no solo será restaurada, sino exaltada, como un nuevo jardín surgido del desierto. Y desierto florecerá como la rosa. Isaías 35, 1. Mientras la multitud estalló en clamor, un grupo de líderes religiosos se acercaba, decididos a detener a Isaías. ¿Por qué os dejáis llevar por sus palabras? Lo que promete solo trae ilusiones y más sufrimiento, gritaron, tratando de apoderarse de la narrativa. Isaías, con una fe inquebrantable, miró a cada uno de ellos y dijo, la palabra del Señor es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Un estremecimiento recorrió a los líderes, y un profundo silencio cayó sobre ellos, como si la verdad comenzara a surgir dentro de sus corazones endurecidos, pero luego, un sentimiento de incertidumbre les hizo aferrarse a su desconfianza. Buscando desesperadamente mantener el control de su mundo, uno de ellos exclamó, no podemos permitir que la esperanza de este hombre se propague.
Debemos ser los guardianes de la tradición. Isaías, sintiendo la lucha entre la luz y las tinieblas, alzó su voz aún más. Pronto, las naciones vendrán a la luz de su resplandor. No os equivoquéis, el plan soberano de Dios no se detiene ante la oposición. Y serán sus hijos como las plantas bien cultivadas. Salmo 144, 12. La multitud, ahora ferviente, clamaba en unidad. Gloria a Dios en las alturas. Él viene entre nosotros. El ambiente se llenó de alegría, resonando con la promesa futura de redención y restauración. Y en el corazón de Isaías, un nuevo susurro comenzó a tomar forma. ¿Cuál sería la profundidad de esta nueva alianza? Mientras las dudas se disipaban, el cielo mismo parecía asomarse, revelando más que todo lo que el pueblo había experimentado hasta ese momento. Una verdad aún mayor se cernía sobre ellos. Pronto se manifestará el tiempo de la gran revelación, y muchos conocerán que su amor es eterno. Mi pacto nunca será quebrantado. Isaías 54 horas y 10 minutos. Isaías sintió que la understood divino se vertía en su ser, como el agua que riega la tierra sedienta. El pueblo, en medio de su grito de alabanza, se preguntaba, ¿qué otras maravillas nos revelará el Señor? Así, en un horizonte lleno de promesas, el profeta sabía que el encuentro con el plan soberano de Dios apenas comenzaba. Y el eco del cielo resonaba, mientras se preparaba para manifestar la gloria de su propósito. En medio de la oscura oposición que enfrentaba Isaías, una profunda convicción lo impulsaba hacia adelante. Su visión del futuro, impregnada de promesas divinas, resonaba fuerte en su corazón. Aunque el pueblo parezca perdido, he sido llamado a ser su luz, se repetía, aferrándose a las palabras del Señor que habían tocado sus labios. Seré la voz que clama en el desierto, continuó, fortalecido por la certeza de que la redención estaba en camino. El tiempo pasó, y Jerusalén continuó sumida en la confusión y el pecado. Cada día, la resistencia de los líderes se tornaba más feroz. La conspiración en su contra crecía, orquestada por aquellos que deseaban callar la voz de la verdad. Pero Isaías nunca flaqueó. Conoce que su mensaje no era solo para un pueblo rebelde, sino también para las generaciones venideras. Una mañana brillante, Isaías sintió la urgencia de reunirse con un grupo de seguidores que había crecido en número. Se encontraba en el templo, el corazón de la nación. Mirando a la multitud, sus ojos se llenaron de amor y compasión. «Escuchad, pueblo amado de Dios», proclamó. «He aquí, el momento de la salvación está cerca. Viene el Mesías que traerá redención a los que se arrepienten. Regocijaos, porque habrá una gran luz que alumbrará a los que están en tinieblas». Los murmullos se alzaron entre la multitud. Algunos experimentaban una inquieta esperanza, mientras que otros permanecían cínicos. Aquel día, entre los rostros que lo rodeaban, Isaías vio la lucha de fe y la sed de verdad. Un joven se acercó, sus ojos reflejaban el anhelo de un cambio. «¿Cómo podemos saber que eso es cierto, profeta?», preguntó con voz temblorosa. Isaías sintió la presión del momento y, a medida que las palabras fluían de su corazón, recordó la profecía de su Dios: «Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado». Con fervor, habló de la llegada de aquel que llevaría sobre sí las iniquidades de muchos, el príncipe de paz que restauraría a su pueblo. Entre los murmullos de esperanza, la tensión se sentía palpable. «Los que confían en el Señor son como los montes de Sión, que no serán movidos», insistió, para reforzar su mensaje. Es el tiempo de la cosecha, y los corazones más duros comenzarán a quebrarse ante la grandeza de su amor. Al instante, un viento repentino comenzó a soplar, y la atmósfera en el templo cambió. La gloria de Dios se hizo presente, dando fuerza a las palabras de Isaías. La multitud quedó envuelta en una profunda reverencia mientras las luces del cielo parecían brillar aún más, como si el mismo Espíritu de Dios se manifestaba en ese lugar. Los líderes, observando el despertar del pueblo, entendieron que su tiempo se agotaba. El temor comenzó a crearse entre ellos.
Debemos actuar ya, uno de ellos gritó, aplastando cualquier atisbo de duda. Sin embargo, Isaías, sintiendo el mover del Señor, alzó su voz aún más alto: no temáis, porque el Señor está con nosotros. Aun si muchos se apartan, un remanente será guardado. Aquel mismo día, una conmoción estalló en las ciudades circundantes. Las noticias sobre las profecías de Isaías y el mensaje de esperanza comenzaron a correr como pólvora. Cada rincón de Judá comenzó a resonar con el eco de sus palabras. Aquellos que deseaban ser liberados comenzaron a congregarse, rompiendo las cadenas de la opresión. Finalmente, los líderes decidieron que debían detener a Isaías. En la noche oscura que se avecinaba, lo arrestaron y lo llevaron ante un consejo. Pero Isaías se mantuvo firme, con la paz que solo el Señor puede brindar. Soy un mensajero de la verdad. Y aunque sus manos me ataquen, la palabra de Dios no estará encadenada, declaró con valor. Mientras lo llevaban a juicio, en ese mismo momento, un pequeño grupo de fieles se reunió para orar. «Oh Jehová», clamaban, «revélate en este tiempo de incertidumbre. Solo tú puedes cambiar el rumbo de nuestra historia». El clamor de fe ascendió como incienso ante el Señor. Y cuando Isaías fue interrogado, levantó su mirada al consejo lleno de líderes celosos. No hay nadie que pueda detener el plan de Dios. El que ha comenzado la buena obra en nosotros la llevará a cabo hasta el día de Jesucristo. La incertidumbre se apoderó del corazón de los jueces, y el temor comenzó a filtrarse entre ellos. No es este el momento de hacerlo callar, pensaron algunos. Pero otros, más ciegos a la verdad, insistieron en su condena. Finalmente, el consejo decidió que Isaías debía ser enviado lejos, un último intento de silenciar la voz de la esperanza. Isaías, que había sido un faro en medio de la oscuridad, también vislumbró su propia redención en el horizonte. En su corazón, sabía que el verdadero Mesías estaba por llegar. Los ecos de su canto de aliento resonaron a través de los años, recordando al pueblo que, aunque enfrentara juicios y tribulaciones, la promesa de salvación seguía viva. Hombres y mujeres a lo largo de generaciones sentirían el peso de su sacrificio, y sus palabras serían como una columna de fuego en la mente de aquellos que anhelaban esperanza. Así, la lucha de Isaías culminó en una oscura entrega, pero dejó una chispa de luz que jamás se extinguiría, la luz que acompañaría a la humanidad a través de siglos, y una voz que nunca dejaría de gritar: el Señor volverá, y todos los que confían en Él serán restaurados. Y así, desde la oscuridad y la opresión, nació la esperanza. Del caos, emergió una nueva realidad. El juicio había pasado, pero la redención estaba cerca. El propuesto Mesías ya estaba en camino, y el pueblo de Dios se preparaba para recibir al Salvador, quien traería consigo la paz eterna. La historia de Isaías llega a su fin, mas el eco de su mensaje continúa resonando en el corazón de los fieles. Regocijaos, pueblo de Dios. El cumplimiento de su palabra está aquí. ¿Estás listo para seguir el camino hacia la salvación? Prepárate. El tiempo de tu transformación ha llegado. No olvides, querido espectador, suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y comentar tus reacciones sobre este impactante final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir, porque solo los verdaderos seguidores de historias bíblicas entienden la importancia de actuar ahora.